Le cedo la palabra al ingeniero Escofet, si es tan amable. Muchas gracias. Yo sí les prometo tardarme unos 5 minutos. Hay muchos temas en los que coinciden. Yo creo que es absurdo repetirlo. Es decir, el país está creciendo. El crecimiento del sector eléctrico en México representa incorporar del orden de 1000 megawatts todos los años al parque de generación, en donde los hidrocarburos seguirán siendo por muchos años el gran protagonista. No hay otra forma de hacerlo, por lo menos no en el corto plazo. Y hablando particularmente de las renovables del sector eólico, tenemos que pasar de 2000 megawatts que van a estar instalados a finales de este año a casi 12,000 que deben estar instalados en los próximos 9 años máximo. Y ya se nos pasó, es decir, en términos de país de cadena de valor de investigación y desarrollo, ya se nos pasó la primera ola de 2000 megawatts y seguimos discutiendo y se sigue hablando en estos y en muchísimos foros de la vinculación. Hoy es decir, prácticamente todos los que han tenido la oportunidad de hablar lo han dicho, es decir, hay que vincular a la industria con la investigación y desarrollo. Señores, eso nunca ha funcionado y nunca lo hemos podido resolver. No quiere decir que no se tenga que hacer, pero las maneras en que lo estamos haciendo y se están planteando hace muchos años es absolutamente inútil. Es decir, si el sector de investigación no empieza por investigar qué sectores, qué metas específicas, qué productos específicos, qué industria queremos, es decir, a la que nos queremos dedicar, y esa es su primera labor como investigadores, todos los esfuerzos que hagamos son absolutamente inútiles. Es decir, la feliz idea no va a caer, es decir, oye, tenemos que investigar sobre esto. Señores, hay un proceso que no se ha hecho y están planteadas las metas, las leyes, hay recursos. Eso es opinable, hay quien dice suficientes, hay que ser muy pocos, hay que multiplicarlos, en fin. Pero hay recursos, es decir, el país es un país que podría aportar mucho más en ese sentido. Pero, señores investigadores, si no definimos con toda claridad y con toda precisión objetivos específicos, sectores a los que el país se quiere dedicar, es decir, para hacer una potencia en investigación en ese sector, no vamos a lograr, con todo respeto, nada. Es decir, dentro de 5 años que se organice otro foro de esta naturaleza, o dentro de 2 o dentro de 15, vamos a seguir hablando de la vinculación. La industria no va a llegar a los centros de investigación a solicitarles cosas. Son los centros de investigación, porque tienen esa capacidad, y lo único que no pasa de moda es el intelecto, y en México hay muchísimo, y eso se ha demostrado en sectores muy específicos. Si no es el propio sector de investigación y desarrollo el que acude a esos procesos, de tal manera de definir metas específicas, sectores, etcétera, no vamos a avanzar en ese sentido. No cabe ninguna duda de que el sector de energía va a crecer, de que el sector renovables está siendo apoyado como nunca en este país, aunque entramos tarde, digamos, pero bueno, ya estamos en el camino y hay muchísimo por hacer. Hay algunos argumentos, decir, que se antojan, digamos, poco alentadores, por ejemplo, eso de llenar los techos de solares sin utilizar terrenos para otro tipo de tecnologías. Yo creo que es justo al revés. No hay que olvidar, y eso es otra cosa de las que el sector de desarrollo de tecnología a veces se separa, y es un error serio. Es decir, la investigación y desarrollo tiene que terminar en desarrollos prácticos, aplicables, económicos, financiables. Es decir, no nos podemos ir siempre a 30,000 pies de altura y a ver luego quién resulta, ya sea el gobierno, o sean privados, o quien sea, quién resulta que financie ese proyecto de investigación. Es decir, necesitamos aterrizar las cosas, pero necesitamos aterrizarlas con criterio práctico de aplicación en un país que requiere todo. Es decir, estamos 20 años detrás de los europeos, 20 años detrás de China, de los americanos, en el desarrollo de renovables. Hace 5 años en México no había prácticamente ningún megawatt eólico. Hace 5 años. Es decir, hoy hay 2,000 y vienen 10, 12, 15,000 para enfrente. Y no hay un solo intento real de un proyecto de desarrollo tecnológico práctico, de aplicación, financiable, que realmente aporte. Y el problema es que, y perdón la frase, a lo mejor es
es muy chocante en un foro de esta naturaleza, pero es que queremos inventar el agua tibia, es decir, la globalización tiene muchos defectos, pero también tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que nos podemos subir al carrito del desarrollo tecnológico muy a prisa. Si el talento que hay en México se dedicara a ver en qué parte de los procesos de investigación podemos incidir, porque hay capacidad en México para hacerlo, y nos montamos en una cadena de valor, como decía el doctor Zuru, es decir, lo podemos hacer mucho más a prisa, es decir, mientras sigamos hablando de vinculación sin ninguna percepción, es decir, o ningún concepto de la practicidad de la investigación y desarrollo, con todas las posiciones vamos a seguir discutiendo lo mismo que se ha discutido, ustedes son investigadores desde hace muchos años, durante decenas de años en este país, y seguimos exactamente en donde estamos. Muchas gracias, Adrián. Creo que es un tema que amerita discutirse, ese asunto justamente de cómo se dan las condiciones en ambientes, en ecosistemas de innovación entre las instituciones de educación superior, los centros de investigación, la industria, etcétera, que por supuesto seguramente en el avance de este panel habrá comentarios adicionales. Le cedo la palabra al licenciado Gerardo Gil. Muchas gracias, doctor Villa. En primer término, mi agradecimiento al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por esta oportunidad. Yo quisiera hacer algunas consideraciones de carácter general y después precisar un par de ideas que me parecen relevantes en este tipo de intercambios. El primero de ellos es que el sector energético en México está en crisis, pero que eso abre enormes oportunidades para solucionar sus problemas y para que sea la palanca del desarrollo económico y social sustentable que requiere el país. El sector energético debe ser visto en forma integral, debe ser visto en forma multisectorial e interdisciplinaria, pero sobre todo con visión de largo plazo. Y en ese sentido, documentos como la Estrategia Nacional de Energía abonan en tal proyecto. Quisiera referir dos aspectos globales que son muy relevantes para tomarse en cuenta en esta discusión de estos proyectos de reforma energética que me parece que son de los más importantes para nuestra generación. Creo que una buena solución de esta problemática abriría al país cauces para un desarrollo mucho más acelerado. Los aspectos globales son, en primer término, el nuevo mapa mundial de la economía y de la energía, en donde la cuenca del Atlántico tiende a ser superavitaria, en tanto que la del Pacífico no, a pesar de que es ahí donde se va a generar la mayor parte, ya se genera y se va a seguir generando la mayor parte de la actividad económica en el planeta. El segundo aspecto es el cambio dramático que ha sucedido en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá, con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y todos estos cambios están directamente vinculados al desarrollo científico y tecnológico. Estas nuevas tecnologías que han permitido, en el caso de los hidrocarburos convencionales, accesar a aguas profundas, al Ártico, en el caso de los hidrocarburos no convencionales, al shale gas, al shale oil, a la explotación de hidrocarburos en arenas bituminosas y en el contexto de una creciente interconectividad entre Estados Unidos y Canadá. Y el otro aspecto que me parece que también es muy relevante tomar en cuenta y que también está directamente vinculado con el desarrollo científico y la innovación tecnológica es el tema del cambio climático, del calentamiento global de origen antropocéntrico por la emisión de gases de efecto invernadero. Creo que el mundo está viviendo una presión que cada vez se corrobora más, que es impresionante, que hay que tomar medidas, aunque también creo, como dice el doctor Zuro, que las próximas 3 décadas el mundo estará dominado en una buena medida
por la explotación y el desarrollo de los hidrocarburos. Y en este contexto hay otra consideración que me parece relevante, que es un poco ver el mundo y el país en un contexto de largo plazo. En el mundo somos poco más de 7.200 millones de habitantes y las predicciones para los próximos 30 años o quizá el 2050 es que llegaremos a 8.000 o quizá cerca de 9.000, aunque algunas proyecciones de algunos demógrafos van aún más en cuanto al crecimiento de la población. En México, según la CONAPO, somos a mediados del 2013 118 millones de habitantes, con una perspectiva de crecimiento en 3 décadas a cerca de 140 millones de habitantes, y hay quien calcula que para mediados del siglo XXI seremos probablemente 150 millones de personas. El PIB de los países desarrollados se espera que en 30 años se duplique y el de varias economías emergentes se cuadruplique, lo cual conlleva un requerimiento de muchos satisfactores, como lo señaló el maestro Beltrán, entre otros un esfuerzo energético muy importante, así como fabricación, elaboración de alimentos, en fin, en un contexto de un grave deterioro de la naturaleza y del ambiente. Veremos una transición de los hidrocarburos convencionales, del petróleo al gas y después a las energías limpias, pero por lo pronto esta es una oportunidad que creo yo que no debemos desperdiciar, haciendo la adecuada arquitectura institucional que requiere el país para que este proceso de apertura sea realmente en beneficio del interés general y no de intereses particulares, pero requerimos de un esfuerzo sumamente importante en un contexto en el que vemos la declinación de la reserva 3P, la disminución de la producción, el decrecimiento de las exportaciones de crudo, a la vez que incrementamos las importaciones de petrolíferos y de gas, y en un contexto en el que ha habido grandes inversiones en los últimos años, grandes recursos financieros en exploración y producción. Es decir, tenemos una perspectiva enorme. Ya se citó el potencial que tiene México en materia de energías renovables, solar, eólica, geotermia, en fin, todo lo que se mencionó, pero además en hidrocarburos, independientemente del destino de la autosuficiencia en América del Norte, tenemos una perspectiva de recursos convencionales de cerca de 55,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y no convencionales, según se dice, en una estimación conservadora, de cerca de 60,000 millones de barriles no convencionales. Ojalá y encontremos el mecanismo para fortalecer la soberanía nacional a través de la seguridad energética y de un mayor beneficio para nuestra población y las futuras generaciones, y que el sector energético realmente sea la palanca del desarrollo económico y social sustentable y sostenible, es decir, prolongado y con pleno respeto del medio ambiente. Y todo esto nos lleva a una palabra mágica que es la sociedad del conocimiento. Si a mí alguien me preguntara, si tuvieras que priorizar qué medidas de todas estas reformas estructurales hay que tomar, en la reforma energética, en la reforma sendaria, en la reforma en las telecomunicaciones, en la reforma financiera, en las reformas sociales, yo diría la más importante es la política de desarrollo científico y tecnológico y la reforma educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gil. Le voy a dar inmediatamente la palabra al doctor Marcelo Lozada. Muchas gracias. Bueno, lo bueno de no comenzar a hablar, sino hablar después de varios, es que se alimenta uno de la información de muchos de ustedes. Y pues la verdad, no se vaya, licenciado, me voy a subir en su discurso porque no podría coincidir más con usted. Ahora sí ya se puede decir. Sí, porque definitivamente creo yo que uno de los hablar de soberanía energética, más que la posesión de alguna empresa, reside en el conocimiento de la tecnología. No
las cosas de mercado, por ejemplo, una empresa que requiere de los servicios de empresas que pueden ser nacionales o extranjeras, son muchos y muy variados. No se puede esperar que hoy, 75 años después de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho para tener, por ejemplo, como ya se mencionó aquí, la tecnología para las aguas profundas, le pidamos a Pemex, en este caso, que nos espere a nosotros a que nos pongamos al corriente. Eso sería, bueno, tendríamos al pueblo de México asesinándonos ahí. No va por ahí, pero sí hay que entender que la soberanía nacional tiene que ver con el que podamos hacer las cosas. Si por alguna circunstancia, hay dos maneras de ver la soberanía o de ver la ciencia y la tecnología para la política energética. Una que me parece fundamental, mínima, más allá de la capacidad que tengamos de vincularnos con empresas, es que tengamos la capacidad de tener la tecnología, aunque sea cara, pero que si en algún momento la empresa X, Y o Z decide no darle el servicio tecnológico en este caso voy a hablar de Pemex, pero no exclusivamente, a cualquiera. Recordemos cuando en alguna ocasión no teníamos pasta dental porque simplemente se prohibió la importación de los tubos donde venía la pasta dental. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos que asegurar, y este grupo en particular que se interesa en la ciencia y la tecnología, tenemos que asegurar que nuestro país tenga la soberanía, que quiere decir que si hace falta lo podemos tener, aunque sea caro, porque no hay nada más caro que lo que no se tiene. Entonces, ese sería mi primer punto. El segundo punto tiene que ver con esta cosa que se ha mencionado de la vinculación de la ciencia y tecnología o de los institutos de investigación con las empresas. Desde luego que hay que tenerlo. En este sentido, coincido con el doctor Zuro, tiene que haber empresas, spin-off, vinculación con empresas que sean capaces de recibir nuestra tecnología para que ellos, que sí son empresarios, la comercialicen de la mejor manera, más adecuada, más eficiente. Lamentablemente, difiero del doctor Del Río en cuanto, bueno, aunque sí coincido con él, en que hay que aprovechar todas las formas de energía, pero desde luego, justamente porque tenemos 75 años de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho en investigación de hidrocarburos, estamos como estamos. Y yo creo que desde luego que hay que hacer investigación en energía nuclear, eólica, desde luego, solar, que es la que se ve como muy promisoria, pero ahora sí, déjeme irme al IMP. La verdad es que el licenciado Gil nos hablaba del crecimiento de la población mundial, nos hablaba de las reservas, no fue tan explícito, pero 1P, 2P, 3P, no voy a entrar en ese detalle, pero si ustedes ven a lo largo de la historia de Pemex, ustedes van a ver que las reservas 3P, por quedarme solamente ahí, van cambiando año con año, suben y bajan, depende de qué, de la inversión que se haga en exploración. Entonces, si uno se fija en otro tipo de análisis, que los hay, y que yo he leído con detalle, hay análisis probabilísticos sobre cuál será la producción de hidrocarburos en el paso del tiempo en el mundo. Ya nos hablaba el licenciado Gil otra vez sobre las famosas reservas de shale gas y desde luego los no convencionales. Tenemos también muchísimos hidratos de metano que en este momento no estamos explotando, pero que Japón ya está explotando hoy. Entonces, este estudio al que me refiero, estos estudios a los que me refiero, prevén un pico. Uno puede hacer, ya que uno se mete en probabilidades, y esto quiere decir, no estoy tomando los datos duros de Pemex, en los que son datos duros porque se basan en datos duros de geofísica y de ingeniería. Si no, ahí sí difiero un poco de mi colega, la ingeniería no es trivial, o sea, pasar de la ciencia básica a la aplicación, créeme que hemos aprendido allá donde te conté, que no es trivial. La ingeniería es un problema de investigación también. Ahora, ahorita discutimos. El punto es que el punto es que si vemos todo lo que hay que hacer de investigación, tanto desde el punto de vista de la investigación básica hasta la aplicación, vamos a requerir una gran cantidad de cuadros.
científicos y tecnológicos. Y ahí sí es donde difiero de mi amigo, porque estaba pensando en una empresa, no la voy a mencionar por su nombre, pero es una empresa que se dedica exclusivamente a dar servicios tecnológicos para la exploración y producción. Esta empresa, solamente en investigación y desarrollo, tiene, es Schlumberger, tiene 11,000, pero también Halliburton podría hablar de esa, ¿no? Y hay muchas más. Eso, yo quisiera poner en contexto nuestro problema como país. Nosotros tenemos una, bueno, no quiero hablar ahorita de eso, pero digamos, el DOE tiene 17 laboratorios nacionales y tiene un presupuesto, que ya se me olvidó, pero aquí se los digo, tiene un presupuesto solo el DOE de $1,155 millones. Y vamos a dejar ahí, pero aparte del DOE y sus laboratorios nacionales, están las empresas como las que me refiero. Son empresas, no son centros de investigación, son empresas que se dedican a hacer lana, ¿no? Y tienen ellos en su departamento de Research and Development, de investigación y desarrollo, 11,000 científicos e ingenieros y técnicos. Y si solamente vemos eso, nos damos cuenta del tamaño. ¿Por qué? ¿Cuántos tenemos nosotros aquí en todo el Sistema Nacional de Investigadores? Hay, me parece que vi 19,000 investigadores. Y eso si agarro los de ciencias sociales, 20, está bien, 20,000. Pero si me fijo nada más en las áreas 1, 2 y 7, que son las que me interesan para este caso, ¿no? Que son física, química, geofísica e ingeniería, no, 9,000, según yo le calculé así, de las gráficas de CONACYT, 9,000. O sea que ni siquiera le llegamos a la demanda de Schlumberger. Bueno, no, espérate eso. Les agradecería, con todo respeto, ahí no entrar en diálogo para terminar. Eso, lo vamos a tener, por supuesto, el diálogo al final. Me apresuro. De esos o sea, CONACYT, digo, el país no tiene 9,000, no tiene 11,000 científicos de las áreas que competen en este caso, para atender solo la demanda de una de las empresas de servicios exitosas. Entonces, yo veo aquí un problema de generación de recursos humanos muy importante. Y esa generación de recursos humanos tiene que incluir, desde luego, hay que formar más gente, desde luego es dramático hoy que hay jóvenes que ya se graduaron y que no encuentran lugar donde trabajar. Así que mi propuesta en el sentido de recursos humanos, desde luego tenemos que ser muy agresivos en la formación de recursos humanos y desde luego, sobre todo, aumentar el número de plazas disponibles para los institutos de investigación, las universidades, etcétera. Pues hay mucho que hablar aquí, voy a terminar nada más con un punto. ¿Cómo podemos, una empresa con la que estamos haciendo nosotros en el IMP, un acuerdo para la comercialización de cosas que hemos obtenido? Me refiero específicamente, no, mejor, espumas, ¿no? Para yacimientos. Resulta que esa empresa tiene 5 investigadores, y es una de las empresas de tensoactivos más importantes de los Estados Unidos, y tiene 5 investigadores. Hablando con ellos les pregunté, ¿y entonces cómo le hacen? Y me digo, pues como por ejemplo con el IMP. Esto es, esta empresa se alimenta de la investigación que se hace en las universidades e institutos. De tal manera que termino con una propuesta. Hay que reconocer que nuestro país tiene que invertir a fondo perdido en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la ganancia va a estar para el país. Es decir, si ahí están los empresarios que recogen este conocimiento y esta tecnología, y ellos que sí saben cómo vender, pues que lo generen. Y nosotros hacer, como dijera el doctor Zuro, a investigar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozada. Me estaba dando cuenta ahorita, y tratando, como ya la mayoría de los que estamos en esta mesa ya no somos jovencitos,
que si hubiéramos organizado esta mesa hace 6 años, a lo mejor estuviéramos hablando de lo mismo. La coyuntura cambió, por supuesto. Ha cambiado el tema geopolítico en relación a los energéticos, por los adelantos que se han dado en tecnologías para explotación de recursos no convencionales. Han cambiado decisiones de ciertos países. Está cambiando en este momento por una coyuntura de un nuevo gobierno federal que presenta una estrategia para hacer cambios notables. Pero estamos hablando de algo que veníamos hablando hace 6 años, hace 12, hace 18, señalando que la tecnología es fundamental, la investigación es muy importante para desarrollar la empresa nacional, Pemex, en todos los temas relacionados con exploración, producción, transformación, transporte, comercialización. Y en 6 años, pues no ha cambiado mucho. Y luego señalamos en foros académicos, bueno, y entonces, ¿dónde está la diferencia que están teniendo otros países, Brasil, Colombia, en relación al tema de hidrocarburos probablemente, que ha hecho la diferencia con relación a México? Porque hace muchos años, ¿por qué Brasil, hace 30, 35 años, sus técnicos venían a aprender a México? Venían a aprender a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Petróleo, quizá probablemente no en temas relacionados con tecnología o investigaciones en cierto tipo de yacimientos, en aguas profundas, por ejemplo. Pero a lo largo de estos años nos rebasaron por un lado y por el otro. ¿Qué estamos haciendo mal en ese tema? Estamos en una sociedad del conocimiento, requerimos conocimiento, tenemos una capacidad limitada, ya se ha dicho, de recursos humanos calificados, ¿no? Una capacidad limitada de centros de investigación, a veces quizá con decisiones de políticas en términos presupuestales o de operación de los propios centros que no nos deja avanzar. Sí, pero más allá de eso, ¿por qué no hemos salido adelante en ese tema? ¿Qué estamos haciendo mal comparativamente con otros países? Adicionalmente, por supuesto, a otros esfuerzos relativos a cambios de la estructura legal, ¿no? Lo dejo también con ánimo de aportar y que quede en la mesa. Doctora Chacón.